En la tarde, el café lo presenta el señor Emilio Carotti, que ya está con el invitado. ¿Con quién está Carotti? Así es, recibimos al contador Martín Barrio Nuevo. Fuerte el aplauso para él. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, contador? Lo voy a tratar de usted porque nos acabamos de conocer. De la otra forma, capaz no podemos. Quedaría mal. Te veo y no puedo acordar, no puedo olvidarme de la anécdota en la casa de tu abuela. En la casa de la abuela de Martín hay un busto de Perón y uno de Eva. Y una vez uno de los muchachos que concurríamos a ese hogar... Que no era vos. No, yo no era. Estoy tratando de acordarme quién era. Le pregunté a la abuela, ¿quiénes son estos? ¿Te podés imaginar la indignación de la abuela? Y le dice, pero mi hijo... el gran conductor. Le va y dice, ¿y para qué tiene una estatua de Fangio? Claro. De esas animaladas teníamos varios. Ahí en la casa. Increíble, Perdón, increíble. Dijiste conducción y para ponernos un poquitito serio, Martín, primero gracias por venir. En las últimas horas, bueno, desde hace mucho tiempo venimos lidiando con esta pandemia y en algún momento, cuando esto arrancó, era salud o economía. Bueno, hay que priorizar la salud, después que la economía, que no sabíamos para dónde íbamos a salir. Las últimas horas, la carta y la manifestación pública de la vicepresidenta de la Nación, que algunos dicen que genera como cierta fisura, líneas adentro, puertas adentro del gobierno. ¿Cómo hay que leer verdaderamente esto, ¿no? Porque en una situación como la que se está atravesando, ahí se mezcla mucho verdaderamente la política y la necesidad de que económicamente a este país le vaya verdaderamente bien con una situación tan particular. En realidad las interpretaciones siempre están atadas a quien las hace, ¿no? En general en política cada uno busca interpretar ratificar su propio pensamiento. Y creo que es de donde debemos salir, Dani. La verdad es que es de donde debemos salir. Nosotros debemos salir de esta idea de que todos miramos con un prisma y entonces las cosas suceden en función de lo que yo ya tengo pensado de antes. Salirnos, despojarnos de ese preconcepto nos va a permitir empezar a transitar un camino lógico y común en donde no haya argentinos, argentinas, correntinas que se alegren porque aumenta el dólar, por ejemplo, cuando sabemos que nos puede afectar a todos, o que hoy estén festejando, entre comillas, números malos de la pandemia. Me parece que tenemos que ser capaces de tener intereses comunes. Y entonces, yendo a la cuestión de la pandemia, más allá del análisis político, yo creo que la Argentina tuvo en un inicio un interés común, marcado claramente. Todos nos pusimos de acuerdo en un interés común y ese interés común se fue rompiendo y evidentemente estos son los resultados. Y en eso sí, y hablando de política en Corrientes, mi partido, el Partido Justicialista en Corrientes, sigue sosteniendo una postura absolutamente constructiva. No nos vas a encontrar en Corrientes ni señalando ni marcando cuestiones, buscando por supuesto siempre mejorar e incluso en privado marcando aquellas cosas que hay que mejorar en el manejo de la pandemia, pero entendiendo que hay valores superiores, que este no es el momento para estar peleando, ¿no? ¿Por qué yo te escucho decir eso? Porque las veces que tenemos la posibilidad de hablar, el discurso es ese, digamos, ¿no? El discurso es, salvo en algunos casos que contados con un dedo que están en la pelea permanente, pero digo, el discurso siempre es ese, el discurso es conciliador, el discurso es, sobre todo en esta época, deberíamos todos tener un norte común, deberíamos estar todos empujando el carro para el mismo lugar, pero uno no ve eso. Bueno, yo creo que en todo caso, y allí hay que focalizar en aquellos que efectivamente dicen una cosa y hacen otra, ¿no? Yo como dirigente político de Corrientes siempre he buscado decir y después transmitir, ¿no? Lo que recién me hablabas de mi familia, para mí hablar de mi familia es algo central porque uno antes que nada es persona. Y cuando uno es persona, es gente, como digo yo, efectivamente trata de desenvolverse de esa manera, ¿no? Es muy difícil andar por la vida diciendo una cosa y haciendo otra. Me parece que en todo caso va a llegar el momento en que seamos más los que tengamos una mirada constructiva de las cosas, aún en el disenso.
Pero se puede eso, porque parece que en la política es solo una manera de decirlo, pero cuando llega el momento de ponerlo en práctica, los discursos están todos buenísimos. Está bien, pero yo te digo, Emilio, lo siguiente. Yendo a la pandemia, que es por donde empezamos. Dale. Acá en Corrientes lo hicimos. Nosotros somos oposición. Sí. Y nosotros lo hacemos de manera... El Partido Justicialista en Corrientes ha tenido una responsabilidad. A nosotros se nos endilgan 1000 cosas. Y muchas las merecemos, ¿no? Como Partido Justicialista de Corrientes yo soy parte de él. Pero sin duda nosotros hemos tenido una actitud absolutamente responsable, una actitud que es la que nos cabe además por ser el principal espacio de la oposición hoy en Corrientes y que además es ser el partido que gobierna a nivel nacional. Entonces, evidentemente sí se puede en esto, se puede en otras cosas, se puede como estamos trabajando hoy en el proyecto de inventario de humedales, un proyecto que se originó en el oficialismo, pero que lo estamos trabajando en conjunto, un poco coordinado con varios senadores en una comisión que seguramente vamos a tratar de aprobar en las próximas sesiones. Es decir, sí se puede. Después no nos pidan que coincidamos en todo, porque justamente eso no existe, ¿no? En realidad estamos en política porque aspiramos transformar la realidad, que eso nos pone en común a todos. Ahora, el camino para eso, en general, es lo que hace que uno milite en un espacio o en otro, ¿no? Eso no significa no respetar al que piensa distinto, ¿no? ¿Por qué pensás que en el común de la gente está devaluada la función del político, la figura del político? Y creo que está devaluada por muchas cosas. En primer lugar, porque se carga sobre la figura del político la carga de toda una sociedad. Porque esto que yo te contaba recién, de argentinos, argentinas, correntinos, correntinas, que sube el dólar y se alegran, no necesariamente son políticos, somos nosotros. Después a alguien le tenemos que endilgar la mochila. Y seguramente yo soy un convencido de que la política es la herramienta para transformar la realidad. También soy un convencido de que no todos somos iguales, ni por lo bueno ni por lo malo. No todos somos iguales y no todos estamos en política por lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que hablar de la política, en todo caso, me parece que hay que ser capaces en algún momento de diferenciar el accionar de los dirigentes políticos. Muchas veces no se puede por cuestiones de tiempo, por cuestiones de agenda, por cuestiones mediáticas. Muchas veces no se puede uno largar a opinar de algo y estar diferenciando, bueno, aquel sí, pero aquel no. Bueno, pero la verdad es que efectivamente, al menos en mi caso, yo estoy convencido de que en todo este tiempo hemos podido mostrar hacer las cosas de manera distinta, ¿no? Perdón, una cosita, porque salió la palabra y voy a temas concretos de lo que está pasando hoy, Martín. Queremos aprovecharte en eso también. Apareció la palabra ahí, la dijeron, la política devaluada. Y últimamente la palabra devaluación empieza a sonar en algunos lugares. ¿Cómo estamos verdaderamente, desde tu punto de vista? ¿Cómo está la economía en el país? ¿Se equivocaron los caminos? ¿Vos creés que están yendo por el rumbo que corresponde? Porque hay mucha gente de a pie, esa de ciudadano de a pie verdaderamente, que no tiene un dólar partido por la mitad, que dice, a mí no me preocupa él, pero hace unos días te estábamos conversando, nosotros decimos, pero en el fondo todo te rebota, digamos. Sí, si me permitía hacer un poco, poner en contexto las cosas, me parece que siempre es importante verlas en contexto. La economía argentina ya estaba muy complicada en diciembre del año pasado y desde 2 años y medio para atrás, ¿no? Complicada en distintos aspectos, prácticamente en default, con caída de la economía, con aumento de la pobreza, etcétera, etcétera. A lo cual se le sumó este año un evento extraordinario. Estamos en medio de una pandemia, hoy con un rebrote fuertísimo de vuelta en Europa, en Estados Unidos. Todas las estimaciones que se venían haciendo, que ya eran muy malas de la caída económica, ahora se empiezan a recalcular para peor, porque en el primer mundo, que nos afecta a todos, estamos teniendo un rebrote fenomenal. Entonces, esta pandemia está generando una crisis económica que no se vio desde 1929, desde el crash de 1929, alguna vez estudiamos en historia, bueno,
desde 1929, incluso el Banco Mundial habla de 1870. Entonces, en ese contexto, la Argentina hizo lo que estaba a su alcance. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que en el marco de la pandemia, donde tuvimos que cuidarnos mucho, había que auxiliar a los trabajadores, había que auxiliar a las empresas, había que auxiliar a aquellos que no tienen la posibilidad de tener un trabajo. Y la verdad que la Argentina no estaba en condiciones de endeudarse, que es lo que hizo el primer mundo. El primer mundo lo que hizo fue endeudarse. Bueno, ¿qué pasó en la Argentina en este tiempo? Se emitió para poder poner ese dinero en el bolsillo de los argentinos, las argentinas, los correntinos, las correntinas. Esa emisión evidentemente tiene hoy un impacto, ¿no? Ahora, yo te digo lo siguiente, de este momento del dólar, lo preocupante es la brecha, la diferencia. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que genera es la duda de cuál es el valor del dólar. Porque en realidad no es cierto que el dólar se ajusta, que la inflación está ligada al dólar blue. Eso no es real. Está demostrado en la Argentina, además quedó demostrado un experimento que se hizo con nosotros mismos cuando el anterior gobierno, el gobierno de Macri, Compragay asumió y dijo que los precios ya estaban al dólar blue, así que una devaluación no nos iba a afectar y nos comimos casi un 50% de inflación el primer año. Entonces, los precios de la economía se rigen por el dólar oficial. Ahora, cuando vos tenés tanta brecha, evidentemente lo que te genera esta brecha es una diferencia en tus expectativas, en la expectativa de los decisores, en la expectativa del que tiene que liquidar sus dólares. Y dice, no, espera, voy a esperar primero a ver para dónde va, porque ¿por qué voy a liquidar ahora a 80 si por ahí dentro de 2 meses está 90 o está 100, ¿no? Entonces, hay que solucionar esa brecha. Se están empezando a tomar medidas que yo creo van a ser... Yo soy mucho más... creo mucho más en la idea de los estímulos que en las obligaciones. Y creo que el ministro Guzmán en este sentido ha ido tomando medidas en los últimos 10 días que están vinculadas a generar estímulos para que la brecha se achique. De hecho, esta semana no estamos hablando del dólar. Cuando en la Argentina no hablamos del dólar es porque baja, porque lo que pasó en estos 2 días es que bajó, lo mismo que aumentó la semana pasada, bajó en estos 2 días. No nos vamos a enterar, nos va a salir en los diarios, pero efectivamente eso es lo que está sucediendo. Y en el medio la economía real está empezando a tomar fuerza. ¿Qué te digo? Venta de cemento, venta de vehículos, producción industrial. Ahora, pero ¿aguanta este país un coletazo, una segunda ola? Porque yo siempre digo, los otros por lo menos tienen para dónde retroceder, pero ¿y nosotros? Bueno, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para evitar esa segunda ola ya con un esquema de vacuna, ¿no? Hay mucha expectativa en que esto se pueda dar. La verdad es que sería para nosotros un problema muy, muy grande volver a tener un rebrote tan importante como están teniendo hoy, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó en la Argentina? Los europeos hoy también ya están cansados de cuidarse. De hecho, vos ves manifestaciones en Italia, en Alemania, en España, cuando les dicen, che, tenemos que volver a cuidarnos. Y le dicen, no, yo ya no me quiero cuidar más. Bueno, hoy Francia informó 40.000 contagios. Y entonces eso multiplica, esos son 500, 600 fallecidos sin duda dentro de 10 días o 15 días. Entonces, la verdad es que la aspiración que todos tenemos es que la vacuna llegue hacia fin de año para evitar este segundo rebrote, ¿no? Si alguien pregunta a la gente de tu partido y a la oposición, todos tienen un buen concepto de Martín Barrio Nuevo. ¿Vas por un cargo ejecutivo? No me venga con la sanga, sí o no nomás. No, bueno, no te puedo decir sí o no, pero te digo algo que creo que es central. Y porque efectivamente lo pienso. Nosotros, si no reconstruimos un proyecto colectivo, no hay ningún candidato que pueda tener aspiraciones de efectivamente gobernar la ciudad, gobernar la provincia. Y entonces
si no hay una reconstrucción de nuestro espacio en donde efectivamente nosotros creamos que somos lo mismo, y no como nos pasó en el 2019, del cual fui parte, no me hago a un lado, pero en el 2019 fuimos un conjunto de intenciones dando vuelta por todos lados, y eso evidentemente entonces lo que hace es que el que quiera ser candidato será candidato, pero no ni intendente ni gobernador. Bueno, en la reconstrucción de ese espacio yo estoy convencido de que puedo aportar mucho, y en esa reconstrucción uno no puede empezar por poner un nombre propio delante del proyecto, porque la verdad nos estaríamos equivocando. Gracias por venir. Un gusto.